Lo que yo quisiera es ver más gente. Poneme. Ahí estamos. Ah, está. Bueno, ¿saben por qué? Gracias. Si no, me resulta... bueno, no pasa nada. Bueno, Vilma, empezar... tengo unas preguntas con respecto al Sí. tema de ayer. Yo leí que las unidades complementarias eran escindibles de la unidad funcional. ¿Sí o no? Y en Depende. y en la parte de asamblea decía que podían participar los dueños de las unidades complementarias. Es decir, que no me estarían cuadrando esos dos conceptos con respecto, por ejemplo, entendí el de la cochera, que sí, por escritura pública se puede vender a una persona que no sea propietaria de una unidad funcional, pero no me quedó claro con el respecto a las bauleras y a otras unidades complementarias. A ver, la pregunta concreta, ¿cuál sería? Porque si vos me decís que las unidades complementarias son escindibles o inescindibles, Si son escindibles de la propiedad funcional, ¿qué significa que son escindibles? que no se pueden separar. Que sí se pueden separar. Que se pueden separar, perdón. Pueden o no serlo. Si son escindibles o no, implica que pueden tener otro dueño o no. Generalmente, en los reglamentos, acordate que yo ayer hablaba de que, el reglamento es el que regula la vida del futuro consorcio y de lo que puedo o no puedo hacer, con toda la unidad funcional, con las partes privativas, con las partes comunes y demás. La unidad complementaria, como el término lo dice, complementa una unidad funcional. Generalmente, ¿sí? Van unidas a la suerte de la unidad funcional. Entonces, si la unidad funcional es de Juan Pérez, la unidad complementaria teóricamente tendría que ser de Juan Pérez. ¿Esto sabés para qué se utiliza? Para que en el edificio no haya gente que pueda adquirir una cochera que no sea parte del edificio. ¿Se entiende? Bien. Eso puede decirlo perfectamente en el reglamento, pero yo te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo tengo un departamento en el cual el reglamento prohíbe que la unidad complementaria sea de titularidad de alguien que no forma parte del consorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cochera tiene que ser de titularidad de alguno de los que tiene un departamento. Vilma, sí, perdón. Yo tengo un caso donde tengo mi oficina, este es un edificio muy grande, y hay 200 cocheras, y 40 cocheras son del Hotel Astor. Y entonces es viste, en verano, los tiempos que hacen el ballet parking, es una entrada y salida de autos, ¿viste? Claro. Y entra gente ajena al edificio, y eso es lo que se quiere evitar con eso que estás hablando, ¿no? Claro. No obstante que yo te digo, yo tengo un departamento en el que hay 5, mira, son 20, que ahora ya no se permite, pero son 20 unidades funcionales, o sea, 20 departamentos, o 16, y hay 5 cocheras nada más. Y claro. El reglamento te dice que esas cocheras, que son unidades complementarias, tienen que ser de titularidad de algún propietario de unidad funcional. En mi caso, donde tengo la oficina, no. Entonces, ¿viste? Y eso trae un montón de problemas porque los intereses que tienen los copropietarios de esas cocheras son distintos a los del edificio. Totalmente. Bueno, te voy a decir, yo lo tengo en este edificio afectado a propiedad horizontal, dice justamente, hay un artículo que te dice que no, pero se vendió una señora que vive a la vuelta. Entonces la mujer no forma parte del consorcio y claro. En contra de lo establecido. O sea, está violada la prohibición y sin embargo es titular de una unidad complementaria. Pablo, no sé cómo se podría solucionar eso, creo que no, ya no, porque... Ya no. Es más, ¿querés que te diga? La unidad complementaria esa, se ve que la escribana que hizo el reglamento, le pagaron con una cochera. Entonces ella, ¿qué hizo? Vendió la cochera, pero claro. No se la vendió a uno de los condominios. La que hizo el reglamento. O sea, la escribana... Esos son casos, son situaciones que tienen muy difícil de solución, que no sea por a través del daño, porque el dominio no podés discutir ahí. Bueno, sí, bueno, y ahora ya está, ya debe haber prescrito. Igual pasa con las bauleras, ¿viste? También las bauleras, claro. Bueno, otra cosa, también es lo mismo que con las cocheras. Bueno, los dejo yo. Esa era mi pregunta, con respecto a las bauleras, Vilma. Todo, baulera, cochera, lo que sea, todos los titulares de dominio de
cualquier tipo de unidad tienen facultad, obviamente, de asistir a la asamblea porque son consorcistas, todos son consorcistas. Bien, ¿y se hace la transmisión bajo escritura pública de las bauleras también? Por supuesto, son inmuebles, son inmuebles. Perfecto. Lo que pasa es que las cocheras pueden ser una unidad independiente, que se denomina unidad complementaria, generalmente, pueden ser una unidad funcional, pueden ser, todas las cocheras formar parte de una misma unidad y entonces se venden partes indivisas, que es lo que vamos a ver ahora. A veces la cochera es una sola, y entramos en tema. A veces la cochera no está dividida, y si hay, es un espacio común, y es la unidad funcional X. O no es común, es una unidad funcional. Y se vende parte indivisa, entonces si hay 10, se dibujan, se marcan gráficamente, viste que, bueno, así has ido a un edificio, se ve, o sea, una cochera, pero cada titular tiene una partecita indivisa de esa unidad. Hay problemas con los impuestos, por ejemplo, ¿quién paga los También. impuestos? Es un problema gravísimo eso, porque tiene una parte indivisa de una unidad funcional, no sé, la 31, y se divide en no sé, el 15. Físicamente lo dividen, o sea, se divide físicamente para el uso, pero ese lugar no es propiedad de ese tipo, tiene una parte indivisa. Yo administro consorcio, entonces estos temas son unas cuestiones diarias, porque ahí quieren vender la unidad, vos querés vender tu parte indivisa en la cochera y tiene una deuda de ARBA que, bueno, Dios te ayude, ¿no? Entonces es un problema ese tipo de unidades funcionales divididas, como dice la doctora ahí, por una parte indivisa es un drama. Bueno, listo, me voy. Ustedes sigan con convenio. Bueno, yo estoy con 2 computadoras, tengo el PowerPoint en esta otra, que no se los compartí porque se los voy a mandar después, así que si me ven mirar para allá es porque estoy mirando el PowerPoint, que no sé si alguna otra comisión ha subido algún PowerPoint de condominio, yo tengo uno acá que después voy a ver si se lo subo al campus, porque lo tengo medio sin terminar, pero bueno, a mí me va a servir ahora para que, y a ustedes también, porque lo que voy a hablar va a surgir de acá. Bueno, ahora vamos a entrar. Gracias por estar todos ahí, porque la verdad que por lo menos verlos es otra, si no es terrible esto, de hablar solo a agujeritos negros ahí. Bien, ¿todos me escuchan? Por lo menos hagan así, si me escuchan. Fantástico. Vamos a hablar de condominio. Primero, ¿se acuerdan que cuando hablamos de dominio, no sé si lo vieron conmigo o no lo dimos, y todos ustedes eligieron la mayoría del derecho real de dominio para hablar en el parcial, y empezaban a hablar de los caracteres, y cuando hablaban de la exclusividad decían que era el carácter esencial del dominio, que no podía faltar, porque si faltaba, no es que teníamos un dominio de otro tipo imperfecto, sino que nos íbamos de la esfera del dominio. ¿Y a qué derecho real nos vamos? Justamente a este, al derecho real de condominio, regulado a partir del artículo 1983 en este código nuevo, porque todavía es nuevo, todavía no tiene 5 años. Bien, este es un derecho que ha tenido, es una figura jurídica que desde siempre generó muchísima discusión doctrinaria. ¿Por qué? Porque una parte importante de la doctrina lo veía como una especie del derecho real de dominio. O sea, tenía algunas particularidades, pero lo veía como una especie. Y la otra parte de la biblioteca nos hablaba de un derecho autónomo. Sí. Ah, no, pero, escucho por ahí a alguien, pero nadie habla, ¿no? Voy a silenciar a los demás. Es Pablo, que tiene el micrófono abierto. Pablo, no sé cómo se cierra. A ver, bueno, Pablo. Ahí está. Bien. Podríamos hablar un rato. Yo antes del 2015 hablaba bastante de este tema, ahora no amerita, porque nosotros en el 1887, por el 1887, que hace la enunciación de los derechos reales, si leemos nos dice dominio en un inciso y condominio en el otro. Entonces ya sabemos que el derecho real de condominio es un derecho real autónomo que tiene su regulación específica, que es la que vamos a ver ahora. Creo que en el programa ustedes tienen un ítem que les habla de, a ver, el condominio que recepta tanto Vélez Arfield como el codificador del 2015 es el condominio de raigambre romana,
¿Por qué les digo esto? Porque a la par de esto, o enfrentado, tenemos el condominio germánico. El condominio germánico se distingue absolutamente del condominio, romano. ¿Por qué? Porque en el condominio romano existe lo que se llama la parte indivisa, que ahora, concepto que vamos a analizar más adelante. Es decir, que si quieren anotarlo esto, o después yo los tengo acá en el PowerPoint, pero bueno, si quieren lo anotan. Hay características diferenciadas. Para la propiedad, lo que se llama el derecho germánico, o propiedad en mano común, no existía este concepto jurídico de parte indivisa, sino que era una propiedad colectiva. Es decir, en el condominio de raigambre romano tenemos la parte indivisa, y cada condomino, con respecto de esa parte indivisa, tiene lo que se llama un derecho de propiedad individual. Esa parte indivisa es propiedad del condomino. ¿Sí? En el derecho romano no. Esta propiedad, por eso se llama en mano común, es una propiedad colectiva. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de una parte indivisa o la inexistencia de ella? Que cuando yo tengo una parte indivisa que se considera propiedad del condomino titular, va a poder enajenarla, disponerla, grabarla, como vamos a ver más adelante. En cambio, en la propiedad en mano común, esto le está vedado a cada uno de los condóminos. Es decir, somos todos condóminos, somos todos comuneros, pero hasta que no se extinga este condominio no voy a poder hacer ningún acto dispositivo sobre eso. ¿Se entiende? Seré titular de la mitad del 50%, pero a los efectos de poder disponer, mi único derecho se limita a la expectativa que tendré en el momento que el condominio se disuelva. ¿Se entiende este concepto básico? Bueno, póngame así o así. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, como yo soy titular de una parte indivisa, si estoy en la esfera del derecho del condominio romano, mis acreedores van a poder embargar y ejecutar esta parte indivisa, porque les dije recién que esta parte indivisa se considera como una propiedad individual. Ahora, si yo les digo que somos todos comuneros, que tenemos un derecho en expectativa al momento de la liquidación, mis acreedores van a tener que esperar justamente a ejercitar esas acreencias en el momento de la extinción del condominio. ¿Por qué? Porque esta cosa va a responder durante la vigencia del condominio a los acreedores justamente de la comunidad. Eso pasa, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en la comunidad hereditaria, cuando está indivisa, en la sociedad conyugal. Pero bueno, les doy este bosquejo como para que tengan idea dónde nos ubicamos nosotros. Sepan entonces que nuestro condominio es de raigambre absolutamente romana. ¿Hasta ahí vamos? Bien. La segunda distinción, vamos a distinguir comunidad de condominio. Cuando yo hablo de comunidad, hablo de uno o más sujetos que tienen derechos u obligaciones en conjunto, ¿sí?, relacionados con una cosa. La propiedad de una cosa o titularidad de un derecho corresponde en conjunto pro indiviso a varias personas. Esto es lo que me dice, esta es una definición de comunidad que yo tengo acá en el PowerPoint. ¿Cuándo hay comunidad? Cuando somos más de uno. Hay más de un sujeto de derecho con relación a una cosa. ¿Estamos? Ahora, puede ser cosa o puede ser bienes. Puede haber comunidad en materia de obligaciones. Momento, que me está escribiendo el doctor Polito. En materia de obligaciones, cuando tenemos una deuda, contraemos una deuda en común, de 2, 3 o más personas deben determinada cantidad de dinero. ¿Sí? Ahí estamos en una comunidad deudora. La comunidad hereditaria. Fallece una persona, el causante fallece, hay más de un heredero. Tenemos otro tipo de comunidad. ¿Por qué? Porque hay más de una persona que tendrá derechos a los bienes relictos. En la sociedad conyugal, ¿sí?, frente a todos los bienes que van ingresando a título oneroso después del matrimonio, en principio son bienes gananciales,
que generan la comunidad conyugal, el acervo ganancial. ¿Se entiende esto? Acá puede haber muebles, inmuebles, créditos, etcétera, etcétera. Puede haber bienes materiales o cosas y bienes inmateriales. Ahora, cuando yo estoy hablando de condominio, hablo de un derecho real. Si hablo de un derecho real, el objeto puntual tiene que ser ¿qué? ¿Una cosa mueble o una cosa inmueble? Puede ser un bien, porque la ley ahora me dice, cuando la ley determine, el código me dice, cuando la ley específicamente lo diga, el objeto va a ser un bien. Pero dentro del concepto clásico del condominio, el objeto va a ser una cosa, ¿sí? Porque ustedes saben que para que haya derecho real, tiene que haber un objeto material. Este es el principio general. Entonces, fíjense que entre comunidad y condominio hay una relación de género a especie. Si ustedes ven la teoría de conjuntos, que yo siempre les hago en el pizarrón, voy a tener todas estas comunidades, la sociedad conyugal, la comunidad hereditaria y demás, y en un subconjunto voy a tener el condominio. ¿Cuál es la diferencia? Que para que haya condominio, el objeto de ese derecho, ese objeto en común, tiene que ser justamente un objeto material, inmueble o mueble. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Comunidad y condominio. Ahora me gustaría empezar a hablar ya de condominio con la disposición. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Bueno, condominio, 1983. Les voy a leer el artículo y después lo desgajamos. Condominio es el derecho real de propiedad. Obviamente, acá estamos. Si hablo de un derecho real, repito, fundamental que sepan, por esto yo les hice esta introducción de diferencia o distingo entre comunidad y condominio. Fíjense que el código me dice a mí, es el derecho real. Acá lean esto, o acuérdense de esta distinción que hacemos entre comunidad y condominio como derecho real. Sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Es decir, que los elementos que caracterizan al condominio son varios y que los salen de este artículo. Primero estamos frente a un derecho real. Es un derecho real sobre, si quieren ir anotando, o si no después les mando esto. Es un derecho real sobre cosa propia. Este derecho real se ejerce ¿a través de qué? ¿O por medio de qué? Alguno que me diga. Bárbaro. La posesión. Tal cual. Posesión. Y acá viene lo que lo distingue. Tenemos pluralidad de sujetos, unidad de objetos y parte indivisa. Estas son las tres cosas que distinguen el condominio. Pluralidad de sujetos. Fíjense que yo les digo, para que haya condominio, mínimo tiene que haber 2 personas. Si no, no puedo hablar de condominio. 2 o más personas. La persona puede ser. ¿Sí? Admití a Dolores que te está esperando. Ay, acá hay 2, mirá, yo ni me embalé y no me di cuenta. Ahí estamos. ¿Ya está? Bueno. Bien, entonces, pluralidad de sujetos, primer característica fundamental. Más de una persona. No hay exclusividad. Acuérdense de esto. Hola, Dolores. La persona Hola. puede ser física, en realidad ahora no física, persona humana, puede ser jurídica, no interesa la naturaleza o el tipo de persona, siempre que sean más de una persona. Eso es una característica. Así como tengo pluralidad de sujetos, tengo unidad de objeto. El objeto siempre es uno. Unidad de objeto. Objeto único. ¿Qué se entiende por esto? ¿Que puede ser una sola cosa? No. Puede haber un condominio sobre más de una cosa, pero con relación al derecho se trata como unidad. Ejemplo, si el condominio recae sobre un inmueble, no hay problema. Puede recaer sobre 2, sobre 3 inmuebles, sobre 5. Puede recaer sobre 100 caballos, sobre 100 vacas, es decir, sobre un rebaño de ovejas. Pero esto no significa que haya, si hay 100 ovejas o si hay 100 caballos, son 100 objetos,
en forma objetiva, valga la redundancia, pero para el derecho real de dominio son tomados como una unidad. ¿Se entiende esto? ¿O alguna duda? A eso se refiere. El condominio recae sobre una unidad. Conceptualmente es esto. Ahora lo van a entender mejor cuando desarrollemos el concepto de parte indivisa, que es lo que distingue al condominio, es de la naturaleza del condominio, fundamentalmente del condominio romano y del nuestro. ¿Qué es la parte indivisa? Es justamente una parte ideal, una cuota parte, una parte abstracta, una parte alícuota, un porcentaje. Eso es todo lo que es. Lo que no es, nunca, es una parte material. Nunca es una parte material. Es decir, yo puedo tener el 50%, el 20% indiviso sobre la cosa, el 30%, el 40%, una cuarta parte, una quinta parte. Nunca esa parte alícuota, inmaterial, cuota parte, porcentaje, parte ideal, va a tener reflejo material. ¿Qué significa esto? Que yo lo voy a reflejar en una parte abstracta. Tomando la cosa, si tengo 4 condóminos, por ejemplo, que tienen todos una parte indivisa sobre el objeto que es único, y tienen partes iguales, tendrán cada uno una cuarta parte, un 25%, pero no, ese 25% nunca se puede reflejar en una parte materialmente determinada. Si, por ejemplo, el objeto del condominio es un inmueble o un campo de 100 hectáreas, cada uno tendrá el 25% o una cuarta parte de esas hectáreas, pero no las 25 hectáreas que dan al norte, el otro las 25 que dan al sur, sino que lo que dice la doctrina es que tengo el 25% de cada molécula de la cosa objeto del condominio. ¿Se entiende? O sea, todos tenemos derecho al todo, en una parte indivisa, en la medida en que mi parte indivisa se refleja. ¿Alguna pregunta hasta acá? En caso de tomar una decisión acerca de... Ahora lo vemos. Está bien. Justamente, a ver, si yo les estoy hablando de parte ideal, parte abstracta, nunca materialmente determinada, si usted se contradice, sin un análisis un poquito más profundo, con el concepto de derecho real. Yo les digo, bueno, el derecho real siempre tiene que tener un objeto material como objeto, valga la redundancia. Y ahora me dice, pero doctor, usted me está hablando de que yo soy propietario de una parte abstracta. No. Esa parte abstracta de la que yo soy titular en realidad es una manera práctica de decir en la medida en que puedo ejercer derechos o tengo obligaciones sobre toda la cosa. ¿Se entiende? El objeto del condominio es toda la cosa. Cada condominio va a ser titular de una parte indivisa, es decir, que el objeto es una cosa material y los derechos y obligaciones de cada uno de los condóminos. En realidad lo que se porcentualiza o lo que se divide es el derecho. Tal cual, los derechos y las obligaciones. Y ahí vamos. Si yo tengo que tomar una decisión, que después lo vamos a ver, mi decisión va a representar una cuarta parte. ¿Sí? Si tengo que pagar una deuda sobre la cosa, ¿en cuánto responderé? En la medida de mi parte indivisa. Ese sería el término técnico. La parte indivisa, que es de propiedad de cada uno de los condóminos, es la medida en que ese condómino puede ejercer derechos y tiene obligaciones con relación a esa cosa. Este sería el concepto general, que es absolutamente importante que ustedes lo entiendan porque hace a la naturaleza del derecho real de condominio. ¿Les queda claro? Sí. Bien, espero. Vamos a ver, este derecho, ¿cómo pueden hacer? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, las fuentes son las de todos los derechos reales. O sea, nos vamos a la parte general, es decir, por título y modo, por actos de última voluntad, a través de la inscripción constitutiva, que es una forma que establece el Código Nuevo, que antes no nos surgía, ahora vemos cada uno por la ley, o obviamente por prescripción.
Título y modo que requerirá. Estamos hablando generalmente de los contratos. Yo puedo adquirir un derecho real de condominio a través de un contrato. ¿Cuándo en la práctica se da esto? Cuando más de una persona, o sea, sujeto plural, adquieren una cosa en común. O la compran, o la permutan, o se la donan, pero siempre a más de uno. Esto es si hablo de actos entre vivos. Si hablo de la disposición de última voluntad, será cuando el causante lee, bueno, ustedes todavía no vieron familia, pero tengan en cuenta esto. Cuando yo hablo de condominio en materia de actos de disposición de última voluntad, no hablen de herederos, nunca. Hablen de legatarios. ¿Qué es el legatario? El legatario de una cosa. Es decir, cuando el causante les dice, dejo a Juan y María en mi casa de Mar Chiquita. ¿Sí? No el 25%, no cuando uno o más personas son herederos del causante, sino cuando les corresponde una cosa determinada que era de titularidad del causante. Esto se le llama legado. Entonces, cuando se le lega a más de una persona una cosa, ahí se va a constituir un condominio por acto de disposición de última voluntad. La ley ahora, o el código nos habla de inscripción constitutiva. Este es el caso en que se adquiere, por ejemplo, bueno, ya ustedes saben, un ejemplo de inscripción constitutiva, que será cuál. ¿Qué naturaleza, qué tipo de cosa o qué cosa particular se les viene a la cabeza cuando hablamos de inscripción constitutiva? Los automotores. Tal cual. Si más de una persona adquiere un automotor, que no requiere solamente título y modo, sino que tenemos que inscribirlo. Hasta que no se inscriba esa adquisición, no estamos frente al derecho real de propiedad sobre el automotor. Cuando esta inscripción es a nombre de Juan y María, pues habrá un condominio de Juan y María. Eso es a lo que se refiere cuando ustedes lean adquisición de condominio por inscripción constitutiva. Y también, obviamente, que es muy difícil, pero se da a veces que la usucapión, si es la prescripción, hablamos de prescripción larga, que implica que posesión, tiempo, etcétera, etcétera, en vez de hablar de posesión de una persona, hablamos de coposesión. Cuando más de una persona. A ver, ¿cuál sería el elemento común a todas estas fuentes? La presencia de pluralidad de sujetos. Siempre pluralidad de sujetos. Hasta acá vamos, no creo que sea dificultoso entenderlo. Bien. Yo les dije que el objeto del condominio es la cosa. Y les hablo todo el tiempo de una parte indivisa. Entonces, es importante que ustedes sepan las facultades y las obligaciones que yo tengo, o que cada condominio va a tener con relación a esa parte indivisa o con relación a toda la cosa. Va a haber tantas partes indivisas como comuneros haya. Si un inmueble lo adquieren 4 personas, 4 sujetos, y lo adquieren por partes iguales, va a haber 4 partes indivisas. En la definición del concepto de condominio, que yo no se los dije, dice, las partes de los condóminos se presumen iguales. Esto no estaba, esto es una innovación del código nuevo. ¿Qué significa esto? Yo puedo adquirir un inmueble y en la escritura traslativa de dominio venimos a adquirir y decimos, los dos comuneros que dicen que uno adquiere el 70% indiviso y el otro el 30%. Ahí ven que las partes indivisas no son equivalentes, porque uno tiene un porcentaje y el otro. Podemos decir que uno adquiere un cuarto, que el otro adquiere 2 cuartos y que el tercero adquiere otro cuarto. Pero si los comuneros adquieren un inmueble y no se expresa en el título de adquisición ninguna voluntad de adquirir en forma, o sea, no se hace mención a la parte indivisa que adquiero, la ley me dice que estamos frente a partes iguales. Es decir, que si 4 personas aquí adquieren un inmueble, bueno, y no dicen en qué porcentaje lo adquieren, serán titulares de una cuarta parte cada uno, de un 0,25,
etcétera, etcétera. Siempre, les repito, que hablamos de una parte ideal. Esta parte se va a transformar en material, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando se extinga el condominio. Cuando digamos, bueno, vamos a terminar con esta comunidad, no quiero más, quiero separar este condominio, quiero extinguirlo, lo partimos. Y al partir, sí, esta cuarta parte, esta mitad, este medio, este 0,50, va a tener un reflejo material. ¿Hasta ahí vamos? Por un lado esto, o sea, tengo que saber las facultades que tengo con relación a esta parte indivisa y con relación a la cosa común. Mi parte indivisa es, en realidad me lo dice el código, y es así, y se los dije yo, y hacia la naturaleza del derecho real de condominio de raigambre romana, es una propiedad individual. Esta parte indivisa, la parte indivisa le corresponde a cada condominio, ¿sí? Las demás partes indivisas, las que le corresponden a los demás, forman parte de esta cosa común. Y con relación a esas otras partes indivisas, el condominio la debe considerar como una cosa ajena. Entonces, tengo como una estructura doble. Por un lado, si la cosa común, en lo que resta de mi parte indivisa, no me pertenece, va a haber otro régimen. ¿Sí? Y esto está reflejado en el código. Hay un artículo que es el 1989, perdón, que se reza, facultades con relación a la parte indivisa. Y el siguiente dice, disposición y mejoras con relación a la cosa. Cuando yo digo a la cosa, hablo de la cosa común. ¿Sí? Si yo tengo que considerar que con relación a esta parte indivisa soy un titular de dominio y me voy a comportar como un titular de dominio, esto va a título de pregunta. ¿Podré efectuar actos de disposición? ¿Sí o no? ¿Podré disponer de esta parte indivisa? Del cuarto que me corresponde, del 0,25, del medio. ¿Tendré facultades de disposición? ¿Sí o no? Tengamos en vista que participa de las características del dominio. Exactamente, sí tendré facultades de disposición. Bien, ahora, voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Podré disponer materialmente de esa parte indivisa? ¿Podré pintar mi parte indivisa de la casa? ¿Podré cultivar mi parte indivisa del inmueble? Yo lo que había ¿Por visto es que no qué? se pueden hacer actos posesorios. A ver, en actos la parte posesorios material. sí. No. No puedo efectuar actos materiales por la naturaleza de esta cosa. No confundan actos materiales Sí. con disposición, mejor dicho, actos de disposición materiales con posesión. Si yo soy titular de un derecho real, tengo, y que les dije que se ejerce por la posesión, obviamente que podré efectuar actos posesorios. El tema acá son los actos de disposición. ¿Por qué no puedo efectuar actos de disposición material? Justamente porque la parte indivisa es una parte inmaterial, ¿sí? Yo no puedo agarrar 25 vacas y pintarlas, o ordeñar 25 ovejas determinadas, si la cosa objeto del condominio es un rebaño de 100. No puedo agarrar las 25 ovejas negras. Tengo derecho al 25% de cada ovejita. ¿Me siguen? Sí podré, o sea, no puedo efectuar actos materiales, sí voy a poder efectuar actos de disposición, mejor dicho, actos materiales, hablamos de disposición, ponemos disposición acá arriba. Actos de disposición materiales no por la naturaleza de esta parte indivisa, sí de disposición jurídica, porque yo sí puedo disponer, vender, puedo donar el 25% indiviso. ¿Se entiende lo que les digo? Fíjense lo que dice el código. Cada condominio puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa, sin el asentimiento de los demás condóminos. Fíjense que acá tienen, pero les viene así como un bocinazo que estamos hablando con relación a esta parte indivisa de un derecho exclusivo. Porque ni siquiera para disponer jurídicamente, para donar la parte indivisa, para venderla, para disponer jurídicamente de cualquier forma, no tengo que ni el condominio ni se tiene que enterar. Puede no enterarse. ¿Se entiende esto?
¿Dónde estoy? Fíjense, y acá vienen las consecuencias. Los acreedores pueden, a ver, como consecuencia de que yo soy titular de esta parte indivisa, los acreedores van a poder embargarla y van a poder ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. Este artículo es muy rico porque hasta después me habla de algo que bien tendríamos que analizarlo después, pero me dice, la renuncia del condómino a su parte acrece a los dos condóminos, a los demás condóminos. Esto lo vamos a ver después. Ahora lo que quiero que les quede claro es esto, distinguido absolutamente. Si yo hablo de mi parte indivisa, siempre voy a poder grabarla, disponer, es decir, donarla, venderla, hipotecarla, cualquier acto de disposición jurídica. Mis acreedores van a poder ejecutar esa parte. Si la cosa es un campo y hay un acreedor de uno de los condóminos y el condómino tiene el 10% indiviso, pues el acreedor va a poder embargar ese 10% indiviso. ¿Sí? Esto sí, lo que no va a poder efectuar es ningún acto de disposición material. ¿Por qué? Porque este 10%, este 15%, este cuarto, este medio, es ideal. La doctrina dice que, la doctrina más moderna, que se refleja en cada molécula de la cosa. Bien. A Sí, tal punto, no, el caso que siempre da el titular, la hipoteca. el campo de las 10.000 hectáreas, con los 3 condóminos, con que uno no quiere vender y los otros 2 sí, y el que quiere comprar, le quiere comprar todo, entonces si se puede obligar a vender, si le pueden obligar al que no quiere vender a vender. ¿Se puede? Levante la mano quien opina que sí. Que asente nomás. No, no se puede. No podés, está ahí, está el derecho de disposición que tenés, que nadie te puede obligar a no vender, lo que sí te pueden obligar es a partir, pero no a vender si vos no querés. ¿Y si no se puede dividir? ¿Y qué se hace? A ver, nos vamos a la partición, pero bueno, lo adelantamos. La partición es, a ver, por eso mismo... No, bueno, pero está bien, no, pero Vilma, voy al ejemplo, porque vos hablabas del derecho de la disposición, lo ves tan fuerte ahí, el decir, no te pueden obligar a vender. Después vamos a ver la partición. Pero... Claro, bueno, a lo que es iba eso. es, no podés, nunca se puede, a ver, cada condómino con relación a su parte indivisa es titular exclusivo, y va a poder ejercer esta exclusividad siempre teniendo en cuenta la naturaleza de esta parte indivisa. Puede hacer lo que se le ocurra, ahora no va a poder efectuar un acto material porque la cosa no es material, porque siempre tenemos que tener... Con lo que dice Dolores, ¿qué pasa si somos 3 titulares de un caballo de carrera que vale mucha plata? Por eso yo traje yo la tengo el parte... 70, otra persona tiene el 20, Perfecto. y otra tiene el 10. ¿Vos querés vender tu 50% o tu 70%? Podés venderlo perfectamente, porque es tuyo. Pero así como vos tenés posibilidades de efectuar actos de disposición sobre tu parte indivisa, tus comuneros, tus condóminos, van a tener las mismas facultades que vos con relación a su parte indivisa. Así como no hay ningún condomino que te pueda obligar a vos a vender esa parte, ¿sí? A ver, miren, Vélez veía el condominio con mucho recelo. Entonces, Vélez nos habla de un derecho real que nace para morir. ¿Qué quiere decir esto? Todas las normas del condominio... Hay la frase de Vélez era, el condominio nace para ser partido. Esa es la frase. Por eso traje la partición. Vos querés vender tu 70% del caballo y los demás no quieren vender. No podés obligarlos a disponer. Sí, lo que podés hacer es irte del condominio. Entonces, obligarlos a partir. Bueno, yo me quiero ir del condominio. Hay un artículo que lo tenía Vélez, y ahora, porque justamente Vélez que dijo, como el condominio es un derecho real, a ver, Vélez veía con disfavor donde había más de una voluntad que se unía en una cosa, por eso, acuérdense que la doctora también de ayer le dijo que teníamos un artículo que es el 2617 que decía, no se le pueden dar a uno los altos y el otro los bajos. ¿Por qué? Porque Vélez decía, a ver, la propiedad horizontal
es para problemas. Darle la superficie a uno, que decida uno sobre la superficie y que otra persona distinta pueda decidir sobre el suelo, genera conflicto. Esto es lo mismo. Más de una voluntad sobre una misma cosa es semillero de conflicto. Entonces voy a dar una llave. ¿Cuál es? Que el condominio se pueda extinguir al instante siguiente a haberse constituido. Se puede partir, salvo que haya condominio con indivisión forzosa. Pero si no es así, si estamos frente al condominio normal, tanto Vélez como la ley actual nos dice, bueno, este condominio se puede extinguir en forma inmediata, justamente para evitar esto. ¿Se entiende? ¿Me entendés lo que digo? Sí, sí, entiendo el concepto. Lo que pasa es que en la práctica o sea, estarías obligado a una venta forzosa. Si yo soy el titular de 70... No. Mirá, excepto que haya un condominio convenido en indivisión, todo condominio puede en cualquier momento pedir la partición de la cosa. ¿Qué significa esto? Si vos querés tu 70%, vos no vas a poder obligar a los demás a que se venda el 100%. Sí podés pedir tu 70%. ¿Mm? Si no quieres partir en especie, porque no se puede, porque el caballo no lo podés partir, podés obligar a los otros condóminos a que te desinteresen. Si vos te querés ir, a ver, esta facultad de pedir la partición, lo que asegura es que cada condomino, es para evitar justamente estos conflictos. Bueno, yo quiero vender mi parte indivisa. No podés, no, nosotros no queremos vender el caballo. Bueno, desinterésenme, vamos a partir. No vamos a partir en especie. Mi parte es el 70%, el caballo sale 100, entonces o me dan ustedes el 70% o yo puedo vender este 70%. Si conseguís vender esta parte indivisa porque tenés un derecho de propiedad a un tercero, ese que adquiere va a ingresar en el condominio y vos te vas. ¿Sí? Ahí tenés la disposición. Ahora, si no hay ningún tercero, vos podés pedir la partición. A ver, no es que va a partir, te repito, el caballo en 3, sino que se va a cuantificar tu parte indivisa y te desinteresarán los condóminos. No pensemos en un caballo, pensemos en un inmueble. Hay tres. Igual acá, perdóname Vilma, la acción de partición es un tema que lo vas a dar después. Sí, la red, por eso. Yo para aclararle este tema, sí. Y para conceptualizar la parte indivisa, sí, nos fuimos nos adelantamos un poco en forma desordenada, pero era para contestar la pregunta. Y era por esta pregunta que vos trajiste. Si somos 3 dueños de un campo de 100.000 hectáreas, ¿puedo obligar a los otros 2 a vender? No puedo obligar a los otros a vender la parte indivisa, que no me corresponde a mí. Podré disponer de la mía. Y si yo la vendo, o se la vendo a otro, o me la compran ustedes. Yo me voy del condominio. ¿Mm? ¿Claro o más o menos? No, perfecto. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, entonces, como concepto general, lo que quiero que les quede claro, después lo vamos a ver mejor, o lo ven ustedes, a mí lo que me interesa es que les quede conceptualizado la naturaleza jurídica de la parte justamente indivisa, y qué es lo que puede hacer o qué no puede hacer cada condominio. ¿Sí? En principio se va a comportar como un titular de dominio exclusivo sobre esta parte indivisa. ¿Mm? No va a poder hacer lo que la naturaleza de la cosa no le permite, que son actos materiales. Fíjense, yo empecé a hablar de la hipoteca, porque hasta el código de hasta el 2015, era muy conflictivo el tema de la hipoteca, porque así como cada condomino puede gravar su parte indivisa, es decir, que la puede hipotecar. Pensemos en un campo que tiene un valor interesante, ¿sí? Un valor venal importante, y que el 10% indiviso, yo soy titular del 20% indiviso, y necesito, no sé, plata para hacer producir ese campo. Bueno, hipotecaré mi parte indivisa. Me darán dinero y yo con ese dinero generaré, no sé, sembraré, pondré vacas, lo que sea. Yo como deudora, que puse en garantía mi parte indivisa, perdón,
Ay, no sé, ¿hay alguien que está esperando o no? No. Ah. Si yo como deudora de mi parte indivisa no pago ese mutuo y el acreedor perfectamente puede ejecutar mi hipoteca. Si ejecuta la hipoteca sobre esa parte indivisa, antes de que se efectúe la partición, no hay problema porque se va a una subasta y quien adquiera en subasta va a pasar a formar parte del condominio. Y el acreedor se interesará con lo generado en la subasta. Eso está claro, ¿verdad? El tema es que antes, como la partición es declarativa, bueno, pero esto se los doy después, porque si no lo voy a enloquecer. No, quédense con esto, seguimos lo más básico. Ahora vamos a hablar de disposición de la cosa común, que es el artículo 1990. Y nos dice, la disposición jurídica o material de la cosa o de cualquier parte determinada de ella solo puede hacerse con la conformidad de todos los comuneros. ¿Por qué es esto? Porque la cosa común pertenece ¿a quién? A todos. Es decir, que para efectuar cualquier acto de disposición, no ya solo material, sino que jurídica, voy a requerir la conformidad de todos. ¿Se entiende? No se requiere acuerdo bueno, esto es una innovación, para realizar mejoras, tanto necesarias como útiles, en toda la cosa, es decir, supónganse que un comunero que tiene una parte indivisa quiere efectuar mejoras necesarias, en toda la cosa. Ahora el código la habilita, antes no estaba expresamente, doctrinariamente y jurisprudencialmente era aceptado, pero ahora tenemos un artículo que nos lo dice. No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común. Cada condominio puede también a su costa hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento. Es decir, que el concepto, fíjense, sobre la parte indivisa puedo efectuar todos los actos de disposición jurídica que hacen a mi derecho exclusivo sobre esa parte. Sobre toda la cosa común no voy a poder efectuar actos de disposición jurídica. Para los actos de disposición jurídica y material sobre la cosa común se requerirá unanimidad. ¿Por qué? Porque en lo que excede de mi parte indivisa, esa cosa es ajena, es de los demás condóminos. ¿Hasta acá les queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, fundamental. A ver. Ah, bien, no les dije esto. Es importante, pero esto tendríamos que haber hablado antes, de diferenciar, que creo que lo tienen en el programa todavía, yo no me fijé, pero la diferencia entre el condominio y otras comunidades, como la hereditaria o la sociedad. Acuérdense que dijimos que la diferencia fundamental es que el condominio, sí o sí, para que haya condominio, sí o sí, tenemos que tener como objeto una cosa, material o inmaterial. Pero tanto la sociedad conyugal como la comunidad hereditaria o la sociedad civil o comercial son comunidades. ¿Por qué es importante esto? A ver, antes que... Perdón. Sí. Sí. Perdóname que avance, porque cuando vemos partición, justamente, ustedes tienen que reconocer cuáles son las comunidades que existen en el código. Claro. Y justamente todas estas comunidades se van a partir de la misma manera. Por eso es tan importante el condominio. Ahora Vilma les va a decir la diferencia entre las comunidades que hay en el código, pero lo importante es que tienen un punto en común todas las comunidades. Y el condominio viene del derecho romano. En cambio, las otras comunidades vienen del derecho alemán. Pero todas se parten de la misma manera. Quería decir eso porque, como para darte el pie para que sigas con las comunidades, la diferencia. Fíjense, no sé, ¿se escucha? Fíjense que, bueno, esto lo adelantamos, cuando hablamos de sociedad conyugal y hacíamos la diferencia entre el régimen del condominio romano y de la propiedad en mano común. Del lado de la propiedad en mano común encontrábamos
el régimen de gananciales de la sociedad conyugal, encontramos la comunidad hereditaria. Pero para esto es importante que ustedes los distingan, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque el día que ustedes sean abogados, van a si tienen que litigar y el motivo del litigio es un condominio, van a tener que ir a un juez. Ahora, si el motivo nos estamos dentro de una sucesión, el juez competente va a ser otro, ¿sí? Y para la toma de decisiones, por ejemplo, bueno, ahora se los digo, pero son regímenes distintos. Supónganse, en materia de administración, bueno, que no lo vimos, lo tendríamos que ver ahora. En el condominio necesitamos mayoría absoluta. Si no, no podemos tomar ninguna decisión. La decisión se va a tomar en asamblea. En todas las comunidades, para tomar una decisión, necesitamos una asamblea. Asamblea o reunión de comuneros, llámenlo así. Van a tener que reunirse los comuneros. Ahora, si hablo de un condominio, bueno, se tomará la decisión o prevalecerá la decisión de la mayoría absoluta. Ahora, si estoy frente a una comunidad hereditaria, la mayoría absoluta no obliga a los que no son mayoría absoluta. Y ustedes no pueden patinar en esto. Porque si no, si van con alguna decisión al juez y le plantean determinada cosa y no respetan estas reglas, puede ser que se les caiga, o sea, que pierdan el litigio. Bueno, les explico. Primero, hay distintos tópicos en los que podemos diferenciar una de otra. Por ejemplo, es importante ver las fuentes, el objeto de cada una, las fuentes, la finalidad, cómo se extinguen, el juez competente, qué pasa con la muerte de cada uno. Si yo tomo en cuenta la sociedad, por un lado tengo la sociedad y por otro lado el condominio, y veo la fuente. La fuente de una sociedad, comercial o civil, siempre es que hay sociedades que el juez puede decidir formar una sociedad, que Juan y Pedro formen una sociedad, no. La sociedad siempre tiene origen contractual. La única fuente de la sociedad es el contrato, es el acuerdo de voluntades. Eso con relación a la sociedad. Fíjense que la fuente del condominio no es solo el contrato. El contrato es por actos entre vivos, pero hoy enunciamos más actos de disposición de última voluntad, prescripción adquisitiva, inscripción constitutiva, etcétera, etcétera. El objeto me lo tienen que decir ustedes. Cuando hablo de condominio, el objeto sí o sí será ¿qué? Una cosa. Una cosa. Mueble o inmueble, pero siempre cosa. En cambio, en los objetos en materia societaria puede haber cosas, acreencias, créditos, valores que no sean cosas, bienes que no sean cosas. ¿Sí? Con respecto a la finalidad, acuérdense esto siempre, el condominio dice toda la doctrina, y Vélez lo veía así, y sigue siendo así, es un derecho estático, y les diría que temporario. ¿Por qué temporario? Todas las normas del condominio están, o el condominio, mejor dicho, se regula ¿para qué? Para mantenerla, para conservar la cosa hasta la extinción de este condominio. Por esto que yo les decía de la concepción de Vélez como un derecho que puede generar conflictos. Entonces, Vélez hizo varias cosas. Primero, poner una norma tipo cartel que decir, bueno, nace el condominio, pero le voy a dar a cada uno de los titulares o cotitulares la posibilidad de la extinción al instante siguiente a la Constitución. Cada condominio puede pedir en cualquier momento la partición, para evitar esto. Esto significa que si yo hablo de condominio, hablo de un estado pasivo, ¿sí? Todas las normativas del condominio va hacia la conservación de la cosa. ¿Conservarla hasta qué? Hasta que extingamos el derecho. En cambio, en materia societaria, ustedes saben que ¿cuál es el objetivo de los socios cuando constituyen una sociedad? Siempre generar utilidades, hacer crecer la cosa o las cosas o los bienes societarios, el patrimonio de la sociedad. Estamos hablando de un estado activo, al contrario del condominio. ¿Cómo se extingue uno y cómo se extingue otro? Falta una diferencia, Vilma, que en la sociedad surge
una persona jurídica distinta a cada uno de los integrantes. El Además, condominio no. sí, bueno, lo íbamos a hablar después, pero con relación a la titularidad de los bienes. Bueno, hablemos de la titularidad de los bienes. Cuando yo hablo, cuando estamos en la esfera del condominio, decimos que la titularidad del bien, acuérdense, le corresponde a cada comunero con una parte indivisa. En cambio, en la sociedad, los bienes societarios, ¿le pertenecen a cada uno de los socios? No. Bueno, aunque no hayan dado sociedades, esto le surge de la vida misma. La sociedad es una persona jurídica distinta a cada uno de los socios, y entonces los bienes sociales no están en cabeza de cada socio, sino que la titularidad corresponde a esta persona jurídica. Claro, esto que tiene que ver con lo que decía la doctora. ¿Cuándo se extingue? ¿Cómo se extingue una sociedad? Con la disolución. Sí, o con el Sí. ¿cómo se disuelve en el caso anómalo? Pero la forma natural de extinción es por el plazo. Cuando yo constituyo una sociedad de cualquier tipo, le tengo que poner un plazo. La forma de extinción es el plazo, la natural. Si no la disuelvo antes. ¿Y el condominio? Con la disolución, ¿cómo se extingue? Por cualquiera de los modos de extinción de los derechos reales. Además tiene uno particular que vamos a ver la semana que viene, que es la partición. Pero si la cosa se desaparece, tenemos extinción de condominio, o sea, todas las causas de extinción del dominio y los demás derechos reales se le pueden aplicar al condominio. Las decisiones, bueno, medio que ya lo adelantamos, las decisiones en materia, que ahora lo vamos a ver, en materia de condominio, se van a tomar por mayoría absoluta. En cambio, en las sociedades, no. En las sociedades, la mayoría no obliga a los socios que no están de acuerdo. A lo sumo tendremos que ir al juez. Pero en principio, yo les estoy hablando de la sociedad en general. Cuando vean sociedades van a ver que esto tiene sus ribetes, pero estamos haciendo una generalización conceptual. El juez competente en caso de alguna, que se suscite algún conflicto, si estamos en el ámbito del condominio, el juez competente va a ser el del lugar de ubicación del objeto de la cosa, objeto del condominio, perdón. En cambio, en materia societaria no es así, ¿sí? Podremos fijar la competencia en materia societaria, que es distinto. ¿A esto les queda claro? ¿Sí o no? ¿Alguna duda acá? Bueno, ahora hacemos lo mismo con la sociedad conyugal. Con la comunidad hereditaria. Si yo les digo la fuente, ya las fuentes del condominio las sabemos. ¿Cuál es la fuente de la comunidad hereditaria? La única. ¿Cómo nace una comunidad hereditaria? Con la muerte del causante. Exacto, con el fallecimiento del causante. Con relación al objeto, ahora lo pueden hacer solos. ¿Cuál es el objeto del condominio? Ya sabemos que son bienes y cosas. En el acervo hereditario, ¿solamente hay cosas? No puede haber bienes. No puede haber bienes, perfecto. Las decisiones en materia sucesoria no requieren mayoría absoluta, sí, en el caso del condominio. El juez competente en el condominio, dijimos que era el juez donde está ubicada la cosa. Y el juez competente en materia sucesoria, ¿alguno sabe cuál es? El que abrió la sucesión. No, bueno, ¿dónde la abro? ¿Dónde vas? Viene un señor a verte por la sucesión del padre, ¿dónde la abrís? Y el papá se murió en Rosario. En el domicilio del causante. Exactamente. Bueno, se murió no, tenía domicilio, mejor dicho. El domicilio del causante. Ven que hay diferencias que hacen que estas comunidades tengan estructuras distintas. Ahora bien, lo que tienen en común, como dijo la doctora también, es que todas se parten, para partir, todas vamos a los mismos artículos del código. Todos nos vamos a partición en materia sucesoria. Clarísimo esto. Todas, cualquiera sea la comunidad que tengamos que partir, nos vamos
a la parte del código que nos habla de sucesiones. Bueno, yo no sé si estamos ya, ¿no? Con el horario, o... Dolores, ¿hasta cuánto se da? ¿Cuánto Yo te ¿Una diría hora? que sigas la semana que viene. Yo tengo otra clase ahora. Ah, bueno, Sí. bueno, seguimos, bueno, yo porque me embalo, pero no, está bien. Bueno, entonces la semana que viene terminamos con Sí, pero condominio estamos normal. bien, porque Porque sí, estaba mirando pero- que son las 7, yo pensé que era menos, que hacía menos tiempo. que, Bueno, que tengan bien en cuenta también esto de la propiedad de mano común y el origen de las comunidades deviene del derecho alemán, ¿no? de todas maneras tengo un PowerPoint acá que se los voy a subir después, si puedo. Y Después te que pido el una mano. condominio reconoce su fuente en el derecho romano. Después lo subo, Dolores. Cualquier cosa te pregunto y Dale. lo buscan ahí. Bueno, y en la semana vamos subiendo lo de... Sí. El jueves Si ya tienen tienen- con el doctor Politis. Si tienen alguna duda, la semana que viene la vemos, como esta de ayer. ¿Te quedó claro lo que vimos de... Vos no estabas, Dolores, pero por acá terminamos un poquito, conceptualizamos algunas cosas de propiedad horizontal. Bueno, nos vemos entonces el martes, ¿sería? Nos vemos, hasta luego. ¿Alguna pregunta? No? O va, no sé. Las traen en la- Nosotros el martes, pero ellos tienen el jueves con Pablo, ¿eh? Ah, bueno, por ahí yo estoy, por ahí estoy el jueves, y bueno, nada. Bien. Me hacen la pregunta el jueves, lo mismo. Listo, nos vemos. Ahora Bueno, yo- hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Chau, chau. ¿Y esto que tendría que yo cerrar? Vos cerrás. ¿Y cómo Salir cierro? de la reunión, poné. Pongo fin, acá. Salir de la reunión. A ver, Sí. ahí está.